Este gladiador se llama José Carmona. El travieso Arce lo dejó en coma. Hace 10 años, un terrible knockout apagó los sueños de José Carmona, el exboxeador cartagenero, que al día de hoy aún lucha contra una enfermedad cerebral. En la historia del boxeo se han descrito muchas historias muy tristes, muy lamentables, y un capítulo muy triste se escribió el 16 de noviembre del año 2013, en la que un pugilista mexicano y un colombiano se encontraron en el ring y la vida de ambos cambió. Esta es la historia de José Carmona y Jorge el Travieso Arce. José Carmona es un exboxeador colombiano nacido en Cartagena el 24 de marzo de 1989. Nació en un barrio marginal, muy pobre, en el cual se veía al boxeo como la forma de salir adelante y llevar algo de comer a la casa. Desde los 9 años, saliendo del colegio, se iba a entrenar, y ya desde los 9 años se presentaba en el ring porque realmente llegó a amar este deporte. Tenía grandes sueños y enormes aspiraciones, quería ser campeón mundial, y así lo pensaron las personas que lo vieron en su formación boxística. Hacia los 18 años ya había participado en 314 peleas, de las cuales solamente había perdido 8. Pasando el tiempo, se convirtió en profesional, hasta que llegó a completar 23 peleas, una en México y el resto en Colombia, pero llegaría a su pelea número 24. Esta pelea se daría con un hombre llamado Jorge el Travieso Arce, pelea pactada con tan solo 4 días antes de ese fatídico 16 de noviembre. El travieso ya tenía 34 años de edad. El 12 de diciembre del 2012 había anunciado su retiro, luego de perder por nocaut en el tercer round contra el filipino Nonito Donaire. En ese tiempo se disputaba el título Super Gallo de la WBO y Jorge el Travieso Arce decidió hacer su regreso. El travieso pensó que podía coronarse nuevamente como campeón mundial. Las críticas que había recibido el travieso en México eran devastadoras, así que esto también influyó, esto aumentó la presión de su regreso. Arce se había convertido en campeón profesional a la edad de 16 años, y entre las peleas más nombradas del travieso están las peleas contra Castro, contra Álvarez, Mijares, Hussein, Rubillar y el tailandés Lukmahanak. Pero este fatídico 16 de noviembre llegaba con demasiada presión en sus hombros. Su oponente, un colombiano que venía en ascenso y con muchas ilusiones. El regreso de Jorge Arce al encordado estuvo lleno de cambios de última hora. Una organización realmente pésima, terrible. Apenas 4 días antes de que se realizara el pleito, el colombiano fue elegido para ser el rival del travieso Arce. El resultado no fue el esperado para el joven colombiano. En el 8º round, después de que el colombiano José Carmona había acertado muchos golpes a su favor, las cosas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Arce de repente sacó una furiosa metralla de golpes, 13 en total a la cabeza del colombiano, los cuales llevaron a la lona al valiente José Carmona y lo noqueó. Otra vez la presión total del travieso. El travieso otra vez termina por sacudirlo. Mal el colombiano. Está tan valiente, se va a la lona. Dice Gaby Peralta que no más. Ahí está el travieso. El knockout derivó no solamente en la victoria del travieso Arce, sino en un trágico coma inducido para el colombiano. Era el inicio de una dura historia para el cafetero. Mientras que Jorge Arce corría a su esquina a celebrar su triunfo con el respetable público, el colombiano se encontraba en su esquina con la mirada totalmente perdida, totalmente ido, sentado en la lona y sin signos de recuperación. El mexicano, al ver esto, volteó su atención inmediatamente y pidió ayudar rápidamente al pugilista colombiano. Cualquier peleador se sube al ring no queriendo dañar de manera permanente a nadie. Son colegas de profesión al final de cuentas. Pero estas cosas, mis amigos, suelen pasar en este deporte de contacto. Es un deporte de golpes, no es un deporte de caricias, y estos son los riesgos que tienen los boxeadores. Es algo donde están arriesgando la vida y en el ring puede pasar absolutamente cualquier cosa. Rápidamente el colombiano fue trasladado al Hospital La Loma de San Luis Potosí. Aunque la victoria era esperada con ansias por Jorge el Travieso Arce, ese día levantar las manos para el pugilista mexicano no fue con la alegría de siempre. Los padres de José Carmona fueron los que realmente sufrieron un verdadero calvario, ya que no sabían absolutamente nada de la pelea.
Estuvieron buscando esa noche la pelea en canales internacionales y en ninguna parte pudieron encontrarla. Tuvieron que esperar hasta el día siguiente para saber lo que había pasado en aquella pelea con su hijo. Según el apoderado de José Carmona, todo estaba bien. Les dijo que sí, estaba en un hospital, en efecto, y se encontraba en recuperación. Palabras positivas, pero totalmente alejadas de la realidad. Así que sus papás posteriormente a eso se dieron cuenta de que su hijo se encontraba en condiciones precarias, debatiéndose entre la vida y la muerte. Estaba en coma. Más que un knockout, había recibido un traumatismo craneoencefálico severo. No era una simple contusión cerebral, era un trauma craneoencefálico severo. Jorge Arce ha tenido una historia difícil. Prometió a su padre que sería campeón mundial cuando su padre se encontraba en el hospital. El papá del travieso Arce estaba en terapia intensiva, secundario a un accidente. El pugilista mexicano expresó que al ver a su padre pensó que pronto moriría, pero a pesar de verlo en mal estado de salud, decidió prometerle que si salía adelante, que si vivía y luchaba por su vida, él sería campeón mundial de boxeo. Su promesa la hizo valer, ya que recordó que un día su padre le comentó que se tenía que cumplir con lo que se dice y mantener su palabra como los hombres. Jorge el travieso Arce siguió demostrando a lo largo de la vida que cumple sus promesas. Prometió ayudarle a José Carmona y así lo ha hecho. Así fue que, en condiciones precarias, fue traído el colombiano a su tierra natal. Jorge Arce quedó devastado con aquella pelea, se sentía culpable por lo que había pasado y la conciencia lo remordía día y noche. Pues ningún ser humano cuerdo quiere que las cosas terminen así, pero eso es el riesgo de subirse al ring para darse de golpes contra otro hombre. 4 meses después, el travieso visita a José Carmona en Colombia, una visita muy sentimental y también muy productiva en cuanto a lo económico. Pues Jorge Arce se presentó con $10,000 para que José Carmona terminara su casa y empezara su fisioterapia. En Colombia, esto sería más de 30 millones de pesos. Con mucho cariño y respeto le entregó el dinero a su padre. En algún momento de aquel emotivo encuentro, José Carmona besa el puño de Jorge Arce y el travieso simplemente no pudo contener sus lágrimas y se soltó en llanto, pensando en lo que pasó esa pelea, lo que pasó, lo que debió de haber pasado. Sentimientos de remordimiento y culpa ahogaron el corazón del quebrantado travieso. No sabemos con exactitud lo que estaba pasando por la cabeza de Jorge Arce, pero lo que sí vemos es un gesto muy humano, muy noble con uno de sus colegas de profesión. Han pasado cerca de 10 años después de esta pelea y Jorge el travieso Arce le sigue ayudando a José Carmona. Hace poco sacó un libro llamado La promesa que cambió mi vida y parte del dinero recaudado del libro está destinado a ayudar a Carmona. Y así lo muestran varias donaciones que le ha hecho el expugilista colombiano, de las cuales en un gesto de nobleza y humildad Jorge Arce ha mostrado en sus redes sociales. Al día de hoy, el valiente Carmona sigue luchando, sigue tomando su rehabilitación y su fisioterapia. Es un padre muy bueno y cariñoso y ama a su hijo por sobre todas las cosas. Su hijo y su familia han sido fundamentales para el proceso de recuperación, pues nunca se han dejado. Así fue el día en que se cruzaron las vidas de José Carmona y del travieso Arce, vidas que cambiaron para siempre, tanto para el uno como para el otro. Y hay que resaltar que a pesar de haber pasado ya casi una década de este trágico acontecimiento, el travieso Arce, en un noble gesto, sigue muy pendiente del estado de salud de José Carmona. Esto habla mucho de la nobleza y la grandeza de Jorge el travieso Arce, el mexicano que quedó ligado con Colombia a partir del 16 de noviembre del año 2013. Y no me queda otra cosa decirte que si tienes la manera de acercarte a José Carmona y ayudarlo, hazlo, así como lo ha hecho Dios a través de Jorge el travieso Arce. Dios mío, pero qué historia tan tremendamente profunda.
Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Si este video te ha gustado, por favor compártelo en todas tus redes sociales. Regálame un like y regálame tu comentario, porque aquí los leemos absolutamente todos. Richie, mi hermano del alma, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Que Dios te bendiga y que te siga dando mucha salud y mucho sustento. Te quiero mucho, mi amigo, y gracias a todos por apoyarnos. Ya casi llegamos a los 30,000 suscriptores y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas nuestros videos, vamos a llegar a la meta muy pronto. Nos vemos hasta la próxima emisión, mis amigos, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. En un momento puede cambiar todo, en un parpadeo nuestra vida puede cambiar, en un momento nuestra vida puede girar 360 grados y eso depende de la mano de Dios.